Mis queridos videolectores, hoy los invito a acompañarme con la lectura del capítulo número 11, o sea, el penúltimo. Los hombres y sus mujeres lo saben. Los viejos que fueron hombres y mujeres también lo saben. Mejor que nadie. Por ello secaron sus lágrimas, por ello nada esperan. Saben que no pueden, no tienen derecho, nadie va a escucharles. El tiempo, su tiempo pasó y ya ven cómo fueron las cosas. Mal, han ido muy mal. Los ojos gastados ya no ven, mejor así, porque lo que vieran no les gustaría. Solamente les queda el recuerdo, traicionero el recuerdo de los viejos. Insisten en volver atrás cuando las cosas eran otras. Pero los viejos no quieren. A los viejos el recuerdo les duele. Si tan siquiera pudieran borrárselos y ya. Pero no. Se presentan cuando menos lo piensan y vuelven a lo mismo. Cuando las cosas eran distintas. Pero ahora son otras, oscuras, confusas, perdidas. La instalación de Malatirí no solamente había dividido al pueblo, sino que numerosas familias se encontraban irremediablemente enfrentadas, principalmente aquellas en las que uno o más integrantes habían logrado ingresar a trabajar y, consecuente con la política de la empresa, habían debido trasladarse con su gente y sus pertenencias para instalarse de manera permanente en las casas que los extranjeros les habían construido y donde contaban con escuela y enfermería, así como una amplia y surtida despensa, lo cual evitaba al máximo las salidas al pueblo del personal, cosa muy mal vista y que solía ser castigada con el despido liso y llano sin más reclamo. El encono había ido creciendo entre quienes, trabajando allí, con su vida ahora girando en torno a Malatirí, no veían o no querían ver nada, ayudados por una política de los jefes y capataces de total hermetismo sobre todo lo referente al funcionamiento de las minas. Cada chancho en su estaca, parecían querer decir los capangas, cuando a algún paisano se le escapaba alguna pregunta incómoda, que todas ellas lo eran. Del otro lado, en el pueblo, la gente, a falta de respuestas oficiales a tanta desgracia junta, progresivamente eran más permeable al discurso de los antiminas y empezar a adjudicarle a este monstruo venido del Averno que les hubiera traído las calamidades. Y en esa creciente ojeriza tampoco se salvaban los parientes que habían elegido el oro y el moro ofrecido por los gringos, traicionando la herencia de años de sacrificio de sus mayores. Un día de ese verano implacable corrió como reguero de pólvora en el pueblo el rumor que la familia de Artemio López se había vuelto a Cerro Bajo. Según parece, aparecieron al despuntar la madrugada, aún entre sombras, por la casa del hermano, con quien no habían vuelto a verse ni hablarse desde que Artemio había aceptado un puesto de capataz de una cuadrilla de Malatirí, con la esposa el pescante del carretón tirado por un caballo flaco, y donde junto con unos pocos tarecos se bamboleaban gurises flacos y adormilados, y a lo largo de él, encima de unos jergones, el propio Artemio. Ante la evidencia del problema, el hermano depuso las armas y mandó a poner el carro frente a un galponcito detrás de la casa, donde otrora supo tener un par de vacas lecheras y ahora ni las ratas subsistían. Clara, mujer de armas tomar, a la que su cuñado siempre había considerado con respeto, se atropellaba por contar lo que según ella estaba pasando en las minas y que había motivado la fuga en medio de la noche y luego de burlar la guardia perimetral que la empresa había hecho montar desde hacía tiempo, a partir de que se produjeran algunas tempranas deserciones gracias a un amigo de Artemio que había resuelto mirar para otro lado, pensando quizás que bien poco le faltaría a ellos mismos, los que quedaban, en tener que tomar el mismo camino, atravesar el monte lindero al arroyo por una picada que su marido recordaba vadeando por encima del lecho reseco. Contaba Clara que desde hacía un tiempo había gente que caía enferma, sin que se supiera de qué, y que inmediatamente que los veía el médico, que vivía dentro del predio de las minas, los mandaba junto con sus familias, si la tenían, para Monte Feo, sin que luego se supiera qué había sido de ellos,
si habían curado o muerto y dónde habían ido a parar los familiares. En voz baja se rumoreaba que algunos de los que trabajaban directamente con los materiales que la empresa arrancaba a la tierra habían empezado a aparecerles unas manchas en la piel, les quedaban las manos como azuladas, se les comenzaba a caer el pelo y luego de ello las fiebres. A Artemio hacía más de una semana le había sucedido. Al principio pensaron que no era nada, pero cuando empezó a tener temperatura, a no poder dormir y tiritar de frío en medio de los calores más espantosos, supo que la cosa no venía bien y tal como había hecho con los demás, el médico quiso mandarlo a él también a atenderse en Montefeo. Cuenta Clara que Artemio hacía ya tiempo le venía diciendo, más bien susurrando cuando tiraba sus huesos cansados encima del camastro, que aquello cada vez le gustaba menos. Todo era un secreto, la gente se enfermaba cada vez más seguido y nadie explicaba nada, y que venía pensando en mandarse mudar para el pueblo en la primera oportunidad que se le presentara. Cuando se sintió enfermo y se vio a sí mismo en la situación de los otros, se decidió y aún volando de fiebre, enganchó el carro que usaba para algunas changas dentro de Malatirí, cargó unas pocas cosas y su familia y se largó hacia Cerro Bajo. Ahora había que llamar al médico del pueblo, el viejo doctor La Rosa, único que seguía viviendo allí, porque de los enviados por el gobierno solamente uno venía una vez por semana, daba una consulta, recetaba medicinas que raramente se conseguían, prescribía estudios que no había quien pudiera hacerlos y luego esperaba que un capanga de Malatirí, con el que cultivaban una rara amistad, pasara a llevarle de vuelta a su añorada capital. Antes de que lo viera el doctor, el hermano le bastó una mirada y un apretón de las manos callosas y calenturientas de Artemio, mirada perdida y voz desfalleciente, para saber que tenía la reina seriamente amenazada y bastaría un solo movimiento para el definitivo jaque mate. Al viejo médico tampoco le hizo falta demasiado para saber lo mismo. Les dijo que iba a hacer todo lo posible, que le suministraran cada 6 horas una cucharada grande de un líquido blanco y que se consiguían agua limpia le dieran bastante de beber. Al caer la tarde, trataría de darse otra vuelta. Con el pretexto de preguntarle una dirección, se llevó al hermano para fuera de la casa y a resguardo de lo pudiera escuchar Clara, le confesó sus temores. Hacía solamente unos días había atendido a un paisano viejo que solía llevarles algunas cosas de contrabando a los obreros de Malatirí con los mismos síntomas que Artemio. La piel como escamada, esa rara coloración en las manos y en los pies y un brillo especial en los ojos, junto a las fiebres que de pronto estacionaban en una meseta, pero que cuando creían que daría por esas, hacía picos tan elevados que era imposible que organismos que parecían haberse ido deteriorando rápidamente pudieran resistirlos. El pronóstico era reservado, muy difícil predecir si seguiría el camino del contrabandista que se murió en apenas 2 días o lograría reponerse. Él no tenía muchas probabilidades de hacer otra cosa. A lo más que se comprometía era a informar a las autoridades de salud de la zona, a ver qué podían hacer, aunque era bien escéptico al respecto. Ya había recurrido a ellos con otros casos, que con cada vez mayor frecuencia se venían produciendo y desde las alturas habían descendido unas tímidas promesas y redundantes recomendaciones de prevenciones imposibles y poco más. Esperar parecía la consigna oficial, con la parca haciendo su trabajo, guadaña afilada en mano, se presentaba con una partida perdida de antemano. Esa misma noche Artemio no resistió y debió resignar la reina. A los 2 días, apenas enterrado, su marido en la precariedad del cementerio abarrotado de tumbas recién cavadas, fue Clara la que cayó bajo las fiebres con idéntico resultado. Y así siguió sin que desde ningún lado, ni desde el gobierno y autoridades locales, como tampoco de los que negociaban con el cielo, pudieran hacer nada para detener lo que, aún no se confesara, era ya una epidemia de proporciones que acabaría llevándose a casi todos, viejos y mujeres, jóvenes y hombres, todos iguales ante la sentencia recaída. Nos vemos para el capítulo final.